Podríamos alabar muchas cosas de Arcane, desde su presentación, su trama, la música de la serie o lo bien construidos que están los arcos de personaje. Pero si yo tuviera que elegir cuál es el aspecto más impresionante de la escritura de Arcane, sin lugar a dudas me quedaría con la masterclass que nos dio a todos sobre cómo construir personajes complejos. Si has visto esta serie sabes que todos o casi todos los personajes de Arcane son bastante tridimensionales, repletos de tonalidades de gris que los pueden convertir en un héroe en un episodio y en un villano en el otro. Vamos, digamos que los personajes son como cebollas. ¿Apestan? Sí. No. ¿O te hacen llorar? ¡No! Ya sé, si los dejas al sol se ponen cafés y les salen pelitos blancos. ¡No! ¡Capas! Requiere mucho talento y mucha maestría construir personajes así. Digo, es obvio que los meros mortales como tú y como yo realmente no sean capaces de construir personajes de la manera que lo hace Arcane, ¿no es así? Bueno, fíjate que en realidad no es tan complicado como crees. Digo, lograr construir personajes así en una gran historia y lograr que interactúen al mismo tiempo que construyes una trama política y social alrededor y desarrollas un mundo expansivo y fantástico, definitivamente es una habilidad descomunal al alcance de muy pocos. No crees que estoy tratando de quitarle mérito a los escritores de Arcane en lo absoluto. Pero si entiendes cuál es el secreto detrás de la construcción de personajes de Arcane, estarás un paso más cerca de poder construir una historia con la calidad narrativa que tiene Arcane. Y si no eres escritor, de todas maneras creo que este video te resultará interesante porque aprenderás cómo es que los escritores lograron crear esos personajes complejos que te encantan. Ay, no estoy tan loca. Una de las revelaciones más profundas que he tenido en mis años analizando narrativa es que he llegado a descubrir que, en realidad, esa idea de que las personas son irracionales y hacen cosas tontas solo porque sí, está absolutamente equivocada. Vamos, es cierto que las personas no actúan con base en la fría lógica la mayoría del tiempo, pero sí que utilizan el raciocinio siempre para llevar a cabo esas acciones que al resto nos pueden parecer extrañas. La única razón por la que sentimos que las personas actúan sin sentido alguno es justamente porque no las entendemos. No sabemos cuáles son las motivaciones que las empujan, ni tampoco su manera específica de pensar. No conocemos sus traumas, sus deseos, sus anhelos, las carencias en su vida que buscan sin parar. Por eso lo normal es que seamos incapaces de predecir cómo actuarán las personas o no tengamos la capacidad de entender por qué hacen lo que hacen. Nos falta contexto. Entonces, como también es normal, nuestra mente intenta simplificarlo todo y llega a la conclusión de lo que hacen las personas no tiene ningún sentido, entonces no se lo busques. Pero el tema es que sí tiene sentido, por lo menos para la persona que está actuando. Las personas pueden parecer locas, pero en realidad hay una fórmula para su locura. Y ese es un concepto crucial si quieres construir personajes complejos como lo hace Arcane. ¿No me crees? Pues sigue viendo este video y te lo voy a demostrar. ¡Calla! ¡No le escuches! Si partimos de la premisa que las personas tienen una fórmula para su locura, eso lo que significa es que hay un proceso que las puede llevar o que las lleva a realizar ciertas acciones que, si tú no eres capaz de entender cómo funciona esa fórmula, te parecerán ilógicas, te parecerán desquiciadas. Por ejemplo, no tendría sentido que una persona pacifista sea también un asesino despiadado, ¿no? Tampoco tendría mucho sentido que un soldado leal y condecorado participe en un complot para matar a su comandante o para acabar con él. Tampoco podrá parecer muy lógico que un dueño cariñoso le rompa el cuello a su perro, ¿verdad? Todas esas parecen contradicciones que no tienen sentido, pero un escritor talentoso puede crear escenarios en los que esas acciones que parecen ilógicas de repente cobren sentido. Por ejemplo, si ese asesino despiadado se hizo pacifista precisamente porque conoció el horror de la matanza y ahora la rechaza con todo su ser, tendría sentido. Si ese soldado se encuentra con una situación para acabar con la guerra y salir ileso junto a los ganadores y lo único que debe hacer es dejar que su comandante muera,
tendría sentido. Si ese dueño cariñoso ve que su perro se convertirá en un monstruo y no tiene otra opción más que matarlo antes de que lo haga, tendría sentido que le rompa el cuello. Como ves, cuando tú piensas que una persona hace algo sin sentido, en realidad lo que está pasando es que te falta contexto. Por supuesto, aquí puse ejemplos bastante ridículos, pero tú puedes pensar en otras cosas, como por ejemplo el esposo que golpea a su esposa, supuestamente la mujer que ama, o que abandona a sus hijos, o una hija que decide no volver a hablarle a su padre, o un hombre que golpea a uno de sus amigos simplemente porque dijo algo raro sobre su esposa. Vamos, incluso el loco que se cree que es un pájaro y se avienta por la ventana, lo hizo por una razón. No, pues si tú te crees pájaro, obviamente saltarías por una ventana porque tu expectativa sería que vas a salir volando porque pues eres pájaro, ¿no? En este caso, ni siquiera es que el loco no esté utilizando la razón, sino que su razón no está alineada con la realidad y por lo tanto le hace llevar a cabo acciones que para una mente sana serían ilógicas, pero desde su mente rota no lo es, tiene sentido. Pero bueno, ahorita a lo mejor es normal que te estés preguntando, a ver, ¿pero qué quiere decir este tipo? ¿Qué tiene esto que ver con construir personajes complejos? Pues de hecho tiene todo que ver. El secreto de Arcane es justamente que es capaz de entender esa complejidad en el comportamiento humano. Y una de las técnicas que está utilizando para que sus personajes transmitan esta sensación de complejidad es justamente aprovecharse de las contradicciones aparentes. Con esto me refiero a contradicciones que parecen contradicciones, pero que en realidad cuando entiendes el contexto del personaje tienen completo sentido. Por ejemplo, mira a Jinx. Esta chica es una contradicción andante. Es una hija amorosa que ha asesinado no a uno, sino a dos figuras paternales por las que sentía verdadero aprecio. Lo que más desea es que su hermana la vuelva a querer, pero ese deseo no hace más que llenarla de un odio que termina por alejar a su hermana. Lo que más quiere es aceptación, pero su primera reacción al ser aceptada es echarse para atrás y desconfiar. Todas estas contradicciones aparentes que tiene el personaje solo serían contradicciones si no conoces a Jinx. Si no entiendes que Silco murió porque Jinx quería proteger a Vi, si no entiendes que Jinx rechaza a Vi porque ella misma piensa que es imposible que la perdonen, y aceptar que es un monstruo es más fácil que aceptar lo que hizo, que le teme a la aceptación porque eso significa que ella también debe aprender a aceptarse a sí misma, por mucho que se odie y se vea como algo roto. Si no entiendes eso, no entenderás estas acciones que lleva a cabo Jinx. Los escritores de Arcane, siendo extremadamente talentosos y conocedores de su arte, justamente pasaron una buena parte de la historia construyendo esta forma de ver el mundo y de verse a sí misma que tiene Jinx, así como de establecer las relaciones que Jinx tiene con otros personajes. Toda esa construcción que se lleva a cabo también de forma magistral y muy bien manejada por los escritores de la serie es justamente lo que permite a Jinx convertirse en este personaje lleno de contradicciones aparentes. Si tú, habiendo visto la serie, alguien se acerca a ti y te pregunta: Oye, ¿qué onda con esa Jinx? ¿Tiene algo contra los papás o por qué mató a las dos figuras paternas más importantes de su vida? Probablemente pienses en todo el contexto de Jinx y antes de soltar toda una explicación de una hora sobre por qué Jinx hizo lo que hizo, te termines quedando con la idea de, ¿sabes qué? Es complejo. Porque efectivamente es así. Jinx es una persona tridimensional y compleja que no se puede simplemente resumir con una expresión. Para poderla resumir, necesitarías hablar de todo el contexto de su vida, que no es algo muy distinto a lo que sucede con las personas en la vida real. Por eso esta técnica de contradicciones aparentes es tan buena para crear personajes complejos, porque logra imitar de una forma bastante artística esa cualidad humana que tenemos todos, que nos hace únicos, que nos hace distintos, ya sea por nuestra personalidad o por nuestras experiencias de vida. Al tratar de construir estas contradicciones aparentes en los personajes, Arcane logra darles una tridimensionalidad que los hace sentirse reales. Y si tú logras imitar una contradicción dentro de tus personajes de una manera similar, también lograrás tridimensionalidad en tu historia. Las emociones que vive Jinx a lo largo de la historia no se pueden resumir en alegre, triste, enojada, son mucho más complejas que eso. Tampoco, a su vez, es fácil discernir qué hubiéramos hecho nosotros si nos encontráramos en los zapatos de Jinx. Y eso, por supuesto,
hace que inevitablemente percibamos al personaje como complejo. Y seguro de que ahora ya te diste cuenta de que puedes hacer este mismo ejercicio con casi todos los personajes de Arcane. Por ejemplo, podrías hablar de la chica que se hace Enforcer a pesar de que odia a los Enforcers con toda su alma. Podríamos hablar de la madre que, a pesar de ser una madre que ama a su hija, está constantemente antagonizándola. Podríamos hablar del hombre altruista que se convierte en un tirano, del hombre que asesina a su mejor amigo al cual valora y respeta, o incluso del villano cargado y moldeado por el odio cuyas últimas palabras son de amor hacia la persona que lo mató. Esta es la clave para crear personajes complejos en una historia. Dale a los personajes una contradicción aparente que la narrativa logra justificar. Por supuesto, es bastante obvio que Arcane no es pionera en este sentido. En realidad, esta es una práctica narrativa bastante antigua y que aparece en muchísimas de las novelas más increíbles de la historia, como Los Miserables o El Conde de Montecristo. Pero eso no quita que Arcane sea uno de los mejores ejemplos modernos que tenemos del uso de esta técnica. Entonces, espero que este video te haya gustado. Si fue así, considera dejar tu like y suscribirte, la verdad te lo agradecería muchísimo. También podrías hacerte miembro del canal, lo cual me ayudaría todavía más y me permitiría pues seguir sacando contenido como este. Y bueno, ya sin más, nos vemos cuando nos veamos. Goodbye.